Bueno, vamos a empezar las clases de dibujo industrial pues dando un repaso a lo que es la normalización, ¿no? Entonces la normalización consiste en establecer una gramática, unas reglas, unos procedimientos, unas leyes que lejos de coartar lo que nos van a posibilitar es precisamente hacer lo que queramos, pero con cabeza, con seriedad. Va a ofrecer soluciones a problemas repetitivos, ¿no? Y desde luego es fundamental e imprescindible para asegurar el desarrollo industrial de un país y los intercambios comerciales o empresariales que hay entre un país y el resto de países del mundo. Los objetivos de la normalización los podríamos resumir en tres. O sea, primero es reducir costos, es un problema económico. Por ejemplo, fabricar un tornillo es muy caro. Nadie fabrica un tornillo. Se fabrican cientos de miles, miles y miles, ¿no? De manera que cuando uno necesita un tornillo en un diseño, pues va a uno que ya está hecho y no tiene que diseñarlo desde cero, ¿no? Después, la utilidad. Esto nos garantiza la intercambiabilidad de los productos, ¿no? De manera que cuando compramos un producto no estamos prisioneros de comprarlo siempre a la misma casa. Por ejemplo, tenemos los enchufes de corriente y no es que haya solamente un modelo, ¿no? Pero sabemos que podemos comprarlos donde queramos y que nos va a servir, ¿no? O cuando hagamos, por ejemplo, cuando compremos un coche, si se nos fastidia una pieza, pues podemos cambiarla y esa pieza tiene que funcionar totalmente. Después, también nos va a asegurar que ese producto va a ser funcional, es decir, va a asegurar la calidad de ese producto, ¿no? Porque se ha testado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí haríamos referencia a las normas que aseguran la homologación de un producto, sean electrodomésticos, vehículos o cualquier otra cosa. Muy bien. Ventajas, pues hombre, reducir el número de tipos de los productos, ¿no? Pongo aquí de ejemplo como en un determinado momento había 49 tamaños de botellas de leche, ¿no? Entonces los fabricantes se pusieron de acuerdo y dicen, bueno, vamos a poner un poco de seriedad y que no haya tanta variabilidad, y lo redujeron a 9 tipos, con los consiguientes ahorros de coste, de hacer los cierres, en fin, se ratifica el objetivo económico. Después se simplifican los diseños, ya que si en ellos se utilizan elementos normalizados, por ejemplo los tornillos, ¿no? Las tapas, pues no hace falta hacerlos desde cero, no hace falta hacerlos desde cero e inventar siempre lo mismo, ¿no? Y lo mismo pasaría con los transportes, ¿no? Ya que los almacenamientos, los embalajes, todo se estandarizan, ¿no? Se normalizan, hacemos normal lo que ya de hecho pues en la fabricación, en el uso de los clientes, de los consumidores, es ya normal, ¿no? En definitiva, se trata de producir más y mejor, con mayor calidad, reduciendo tiempos y costes. Históricamente, bueno, pues siempre ha habido un intento de normalizar los productos, ¿no? Os pongo aquí pues un ejemplo como las antiguas civilizaciones, ¿no? En Egipto y por ahí, pues habían dicho, pues vamos a hacer los ladrillos, por ejemplo, de este tamaño, de este y de este y de este, y no que cada uno los haga como le dé la gana, pues porque eso no vale para nada, ¿no? Bueno, esto, la normalización, tuvo un impulso impresionante con la revolución industrial, ¿no? Ya que se necesitaba producir pues de una forma más eficiente, más y mejor y a menor coste. Aunque sea un ejemplo trágico, bueno, pues las guerras siempre se produce más aunque sea para, ya os digo que es un ejemplo trágico, ¿no? Más balas, más bombas, más cañones, ¿no? Y entonces, claro, pues había que definir unos estándares para que lo producido pudieran producirlo en cualquier fábrica y no solamente una, ¿no? Eh, Históricamente, bueno, pues a partir de la revolución industrial, pero las asociaciones de normalización pues nacen a principios del siglo XX, ¿no? Empezaríamos, por ejemplo, en Alemania con las normas DIN sobre el 1917, en Francia, AFNOR, la Asociación Francesa de Normalización, o en Gran Bretaña con la British Standard Institution, ¿no? Eso haría referencia a instituciones en cada país para poner
orden y seriedad para establecer esas gramáticas en cada país, pero bueno, como también se tienen que intercambiar productos entre países, pues haría falta hacer una organización que aglutinara todas estas asociaciones nacionales, ¿no? Eso también empezó pues al principio del siglo XX, y en Londres no se crea la ISA, ¿no? Que con el tiempo culminó con la Organización Internacional para la Normalización, la ISO, de plena vigencia hoy en día, ¿no? En España esto empezó sobre 1945, cuando se crea el Instituto de Racionalización y Normalización, IRANOR, que empezó a redactar normas que las denominó las normas UNE, una norma española, ¿no? Entonces, a partir de la década de los 80, estas actividades de normalización y certificación recayeron en España en la entidad AENOR, Asociación Española de Normalización. Es una entidad privada, cosa que me parece muy mal, debería ser estatal, ¿no? Y es la que actualmente es la garante de editar las normas UNE. Muy bien. Estas normas UNE, ya digo que tratan de hacer normal lo que en la práctica ya es pues normal. Tratan de normalizar oficialmente lo que en la práctica ya es normal, ¿no? Entonces, las normas UNE crean comisiones técnicas de normalización, donde pues eso que es tan relativo, ¿no? Pero expertos, ¿no? Que suelen ser pues personal técnico de las empresas, de la propia ENOR, ¿no? Se reúnen y dan unas directrices que culminan en la elaboración de una norma. Una vez que la han elaborado, durante un periodo, unos 6 meses, se someten al escrutinio público para que puedan pues criticarlas, y todas las críticas, todas las alegaciones que puedan realizarse pues son estudiadas. Cuando esto se ha hecho, pues se procede a su redacción definitiva, donde se ha corregido, se ha modificado, lo que sea, ¿no? Y se publica, se edita. Además, una vez que está publicada, cada X tiempo pues se somete a revisiones periódicas para actualizar dicha norma. Su designación es la siguiente, ¿no? Todas empiezan con las siglas UNE, ¿no? El acrónimo UNE, de una norma española. Después hay un número que hace referencia al Comité Técnico de Normalización que la ha elaborado, dicha norma. Después hay un número que hace referencia al número de norma emitida por dicho comité, que además puede llevar una letra R cuando se trate de una revisión, o una letra M cuando se trate de una modificación, o una letra C cuando se trate de un complemento. Y después, por último, llega el año de la edición. Bueno, nos vamos a meter ahora con las normas de dibujo, ¿no? Entonces, el dibujo es un lenguaje técnico y necesita tener una gramática, y esto nos lo da la normalización. Muy bien. Entonces empezaremos con los formatos de papel o ahora ya pues en soporte informático, pues en un PDF, por ejemplo. No podemos utilizar los tamaños que queramos. Sí podemos hacerlo, pero no estaríamos siguiendo la normativa, y entonces pues muchas veces el Estado, por no decir casi siempre, te exige que para dar seriedad, para dar coherencia a los proyectos, pues sigas unas determinadas normas. Entonces, vamos a hablar de las dimensiones del papel normalizado, dimensiones que hacen referencia al papel guillotinado, no al recuadro que irá dentro, que eso ya lo veremos después, sino al papel guillotinado que sale de máquina. Entonces vamos a seguir las siguientes reglas. Estos formatos, cada uno de ellos se va a obtener por doblado transversal del inmediato superior, ¿no? La relación que existe entre los lados de un formato, va a ser un rectángulo, va a ser igual a la relación que existe entre el lado de un cuadrado y su diagonal, es decir, L y L raíz de 2. Y el origen de estos formatos va a ser un formato base que mediría, que tendría una superficie de 1 metro cuadrado. Todas las series que vamos a estudiar, que bueno, nos vamos a quedar con ellas, va a ser la serie A. Si despejamos de aquí cuáles son las dimensiones, pues empezaremos con el formato A0, que tiene 841 milímetros
por 1189 milímetros. Entonces, a partir de este formato se van deduciendo todos los demás y nosotros vamos a trabajar, sobre todo cuando lo hagamos con AutoCAD, ¿no?, con el formato A3, que tiene por dimensiones 297 por 420 milímetros. Aquí veis, ¿no?, cómo son rectángulos, el A0 sería este, ¿no?, y por el lado más grande lo partimos por la mitad. El A0, pues ya tenemos 2:1. Cogemos el A1, por el lado más grande lo partimos por la mitad y ya tenemos 2:2. El A2 lo partimos por la mitad por el lado más grande y ya tenemos 2:3. El A3 lo partimos por la mitad por el lado más grande y ya tenemos A4. Y así seguiríamos. Digamos que el A4, 210 por 297, sería similar, no mide exactamente lo mismo, que un folio. Entonces, el A4 es similar a un folio, nosotros trabajaremos con formato A3. Y esto, pues tenéis que aprender las medidas. 297 milímetros por 420 milímetros. Bueno, en cuanto a las líneas, la parte de croquización, pues bueno, seguiremos utilizando un lápiz y no vamos a hablar de grosores de línea. Cuando utilicemos el CAD, sí que va a haber diferentes líneas, ¿no? Entonces habrá una línea continua y gruesa, por decirlo de alguna manera, para, pues, por ejemplo, utilizar las aristas de las piezas, una línea llena y continua, una línea continua y fina, que es pues para las cotas, líneas auxiliares de cota, líneas de trazos que sería para las aristas ocultas, si bien lo de aquí, las aristas ocultas, no vamos a intentar no poner nunca, aristas ocultas, no poner líneas ocultas. A veces, si se puede, si no queda más remedio y siempre que no se comprometa la claridad del dibujo, pero en principio no es una cosa que a mí me guste. Entonces, las aristas ocultas, que sepáis que van así, pero no las vamos a utilizar mucho. Línea gruesa de punto raya, pues por ejemplo para indicar por dónde van las secciones, donde ya veremos cuando veamos lo que es una sección y un corte, pues que cuando haga falta indicarlos, sí. Entonces las piezas que vamos a trabajar nosotros tampoco van a ser especialmente complicadas y en principio las secciones serán muy intuitivas, en cuyo caso no se indicarán. Después, líneas de trazo punto finas, líneas de punto raya finas, sobre todo para ejes. Importantísimo, ejes de simetría tan o más importante que las aristas de la pieza, fijaros, ¿no?, porque son las referencias de la pieza. Y bueno, después también líneas fina y continua a mano alzada, pues por ejemplo para indicar roturas. Hay más tipos de líneas como punto raya, pero ya las iremos viendo. Muy bien, por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar las líneas? Pues por ejemplo los ejes de simetría en punto raya fino, ¿no? Es importante saber y quedarnos con estas historias, ¿no? Por ejemplo, los ejes de simetría nunca van de una vista a otra. Eso es un error gravísimo, importantísimo. Es saltarse un semáforo rojo, ¿no? Entonces, la línea de simetría es solidaria con cada vista, no pasa de una vista a otra, y tiene que sobresalir un poquito del perímetro de la vista, ¿no? Igualmente en circunferencias saldrá por arriba, por abajo, izquierda, derecha, un poquito. Esto cuando lo hagamos a mano, pues a ojo, cuando lo hagamos con CAD, os exigiré que sea siempre lo mismo, o sea, la cantidad que pongáis por arriba, por abajo, izquierda, derecha, que sea exactamente igual. Y muy importante, se tiene que cruzar en trazo. Entonces el CAD no lo hace, pues bueno, pues nosotros lo forzaremos poniendo una marca de centro. Los ejes de simetría en piezas, pues por ejemplo una caja, como tenemos aquí, a veces se pueden omitir y no es especialmente importante ponerlo porque ya se sobreentiende que la pieza es simétrica. En determinadas piezas de simetría manifiesta, esto a mí no me gusta y por tanto no quiero que lo hagáis, pero es verdad que con representar solamente la mitad y acabar estos ejes con dos rayitas así, dos trazos paralelos, ya indicaría que la pieza está definida. Bueno, ya os he dicho que cuando veamos una pieza y tenga líneas ocultas, pues muy poquitas veces, muy raras veces tendremos que poner esas líneas ocultas, ¿no?
Pero si hubiera la necesidad de ponerlas, si hubiera dos líneas ocultas que discurrieran paralelas, entonces no se ponen exactamente iguales, ¿no? Sino que se desplaza una respecto de la otra, ¿no? Que no parezca aquí que tenemos un signo de igual, ¿no? Y al igual, si utilizáramos líneas ocultas, fijaros cómo cuando se intersequen y finalicen en una línea oculta o continua o vista, pues acabarán siempre en trazo. Bueno, las líneas de trazo, cuando corten con una línea continua de trazo, nunca será, no es que acabe como antes, sino que la cruzan, ¿no? No puede cruzarse en trazos, sino que sería en un hueco, ¿no? Al igual que cuando definan un arco, pues deberán acabar en los puntos de tangencia. Repito, que conmigo no quiero que utilicéis líneas ocultas, salvo en casos muy específicos. Bueno, importantísimo, muy importante, y por supuesto es un semáforo rojo, ¿no? La escala del dibujo. La escala es el dibujo dividido por la realidad. Es decir, lo que tengo dividido de dónde lo saco, y no tiene dimensiones. Es decir, que la misma unidad dimensional que utilicemos en el dibujo para compararlo, para definir la escala, es la que tenemos que utilizar en la realidad. Dibujo partido por realidad, y es adimensional. Y siempre será un número racionalizado, es decir, será algo dividido por algo. Por ejemplo, cuando el numerador es más grande que el denominador, estamos ampliando el dibujo. La escala 2 es a 1, no la escala 2. La escala 2 dividido por 1 significa que vamos a dibujar una pieza al doble de su tamaño real. Si lo dibujáramos a escala 1:1, es decir, exactamente igual a cómo es la pieza, la dibujamos en el plano, pues le estaríamos dibujando a tamaño natural, a escala natural, ¿no? Y cuando el denominador es más grande que el numerador, estamos utilizando una escala de reducción. Una escala de reducción. Repito, todos los dibujos, todos los planos tienen que llevar escala, aunque no tengan escala. Bueno, pues se pone en el plano sin escala, pero hay que ponerlo, ¿vale? Siempre. Bueno, no es que haya unas escalas válidas o no, pero sí que hay unas escalas normalizadas. A ver, conmigo, ¿qué escalas quiero que utilicéis? Vamos a utilizar sobre todo escalas de reducción ahora en dibujo. Cuando veamos topografía y cartografía, pues lo mismo, ¿no? Nos vamos a quedar con una regleta. A ver, en el denominador no quiero, y las veréis por ahí, ¿eh? En construcción a veces, pues yo creo que se hacen cosas que, bueno, pues eso, pero para construcción, no para mí. No quiero ningún 6, ningún 7, ningún 8, ningún 9. Ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Y 3 y 4, poquitos, por no decir que tampoco quiero que los utilicéis, ¿no? Entonces, utilizaremos la escala 1,2, 1,2,5, 1,5. 1,2,5 en mecánica pues se pone para que pues no haya tanto 1,3, 1,4, ¿no? Pues 1,2,5, 1,5, 1,10, 1,20, 1,25, 1,50, ¿no? ¿Qué regleta podemos sacar de aquí? Pues que solamente vamos a utilizar números en el denominador que sean divisores de 10, o el 0, el 1, el 2, el 5, y siempre empezando por el pequeño, ¿no? El 0 no cuenta, ¿no? Por ejemplo, existe la escala 1,25, pero no existe la escala 1,52. ¿Por qué? Porque aplicamos la segunda regleta, ¿no? Dice la cifra total, el 2, 2,5, 5, 10, 20, 50, tal, pues debe ser divisor o de 10, o de 100, o de 1000, o de 10.000, y por ahí. Por eso yo os digo, existiría la escala 1,25, pero no existe la escala 1,52, ni la 1,15, ni la 1,51, ¿vale? Muy bien, vamos a ver, ya tenemos el formato, en nuestro caso un formato A3, que recordar será 294 y 420. Lo dispondremos horizontalmente, se suele poner también verticalmente, pero nosotros no, lo pondremos siempre horizontal. Y absolutamente siempre en el extremo inferior derecho pondremos el cajetín. Primero lo que haremos será un recuadro. Recordar que estas medidas del formato obedecen al papel guillotinado, el papel que sale de fábrica, ¿no? Así. Entonces eso, pues los lados no son rectos ni están a 90 grados porque tiene su variabilidad, su incertidumbre, ¿no? Como es lógico además, resultante de un proceso de fabricación. Nosotros vamos a poner un recuadro
que sí debe ser exactamente un rectángulo. Entonces, aunque esto es un tema que cada vez está un poco pues, más obsoleto, porque ya no se pliegan los planos, generalmente pues ahora los planos se entregan en soporte informático, ¿no? Pero aún así los vamos a hacer. Y lo del soporte informático tiene sus cosas, porque pues AutoCAD, por ejemplo, los programas de CAD tienen sus propias librerías, impresoras virtuales, y a veces pues esto lo respetan como les da la gana a ellos, y no es que esté muy bien. Entonces, nosotros vamos a hacer un rectángulo que más o menos, pues en la parte derecha, en la parte superior y en la parte izquierda dejen un margen entre 5 y 10 milímetros entre esos lados del rectángulo y el borde del papel. Y en la parte izquierda, por similitud, cuando los planos se plegaban y se casaban, se encuadernaban en un libro, en el libro de proyectos, pues vamos a dejar un poquito más, pues entre 10 y 15. Digo que esto lo hagáis un poquito a ojo, tiene que ser igual, por supuesto, en todos los planos que hagáis, por ejemplo, para el proyecto fin de carrera, ¿no? Para el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster. Pero dejarlo así, no entendería pues unos márgenes especialmente anchos, aunque ya digo que esto hay impresoras virtuales que no lo respetan mucho, pero conmigo, en la medida de lo posible, hacerlo así. Y repito, siempre, absolutamente siempre, el cajetín abajo y a la derecha. Si se doblara el plano para o encuadernarlo, que ahora ya no se hace, o bien para meterlo en un plástico de estos que puedes meter y sacar cosas, ¿no? Y meterlo ahí, el cajetín siempre se tiene que ver. Es verdad que, aunque no lo haremos en este curso, se puede meter aquí una lista de piezas que puede seguir, pero bueno, no. Hacerlo de esta manera. Veréis por ahí cosas muy raras donde hay cajetines que ocupan toda la parte horizontal o toda la parte vertical derecha. Bueno, personalmente creo que esos son carteles, no son planos. Siempre abajo y a la derecha. Y con estas medidas que tenéis aquí. Esto os lo fijo yo, os lo exijo. Lo que sí es una regla pues que hay que seguir, ¿no? Es que si dobláramos el plano, que se tiene que ver el cajetín. El cajetín es como el DNI, el Documento Nacional de Identidad de un plano, ¿no? Entonces, desde el límite del papel guillotinado, no del recuadro, del papel guillotinado, pues no debería estar el extremo opuesto, el extremo izquierdo del cajetín, más lejos de 180 milímetros, para asegurar que, aunque lo doblemos, pues se va a ver. Por eso os recomiendo que hagáis lo siguiente. En el recuadro vais a poner, a ver, si hay que seguir una norma, se sigue. Nosotros no la vamos a seguir una en concreto, ¿no? Pero vais a hacer un rectángulo de 150 horizontal por 50 vertical, las medidas en milímetro, 150 por 50. Ese rectángulo lo podéis dividir por la mitad con una línea horizontal. Y un poquito más arriba hacéis otra línea horizontal. En la parte de arriba lo dividís en dos, no en dos partes iguales, y en la parte de abajo exactamente lo mismo, de manera que no tienen por qué coincidir en la misma vertical estas dos líneas verticales de aquí. Entonces, si tuvierais que hacer un trabajo fin de grado, un proyecto final de carrera, con decenas y decenas de planos, la parte de arriba es la que os va a identificar a vosotros. Un plano tiene que tener lo mínimo para que, si lo perdéis, que os lo devuelvan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás? Bueno, pues primero, ¿quién eres? Pues vais a poner aquí apellidos, nombres. Muy importante, las letras ahora, pues que están normalizadas y las normas también se quedan en este sentido un poco obsoletas, no pongáis nunca jamás de estas caligrafías ahí extrañas, ¿no? Es muy importante, las letras tienen que ser muy claras y no se tienen que tocar de una a otra. No se tienen que tocar. O sea, aunque AutoCAD pues comparte tipos de letras con Windows, no cojáis letras raras de estas ahí que parecen letras a mano, ¿no? Ni hablar. Eso es un semáforo rojo. Os recomiendo la Arial, pero la que queráis. En cualquier caso, y en caso de duda, cuanto más recta, mejor. Y que no se toquen las letras dentro de una misma palabra, y bueno, las palabras ya ni te cuento. Entonces, aquí en la parte superior izquierda podemos poner el nombre. No hay, repito que esto, si seguís una norma específica, pues lo que diga la norma y punto. Pero conmigo lo haremos de esta manera.
pondréis aquí apellidos, nombre, que no haya posibilidad de error, y muy importante, deberéis dejar un espacio en blanco, porque hay que firmarlo. No sé si digitalmente o a mano, pero hay que firmarlo. A mí en el curso no hace falta que me lo firméis, pero sí que dejéis el espacio en blanco. Aquí, por ejemplo, pues yo pondría pues EPS. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en la EPS, ¿no? Escuela Politécnica Superior. Entonces, en este caso, para nosotros ya vale. Si queréis poner el logo, pues bien, pero bueno, no hace falta. Y ya veis que pues el tamaño de las letras pues no es el mismo porque este es un poquito más grande. No hace falta poner Escuela Politécnica Superior, Universidad Zaragoza. No, bueno, se pone EPS y ya está, ya sabemos dónde estamos. Y aquí, pues esto lo he dejado para que en el caso del TFG, pues que pusierais el nombre del TFG. Es verdad que el tamaño de letra dependerá pues del propio nombre del TFG, y los hay más largos y los hay más cortos, ¿no? Pero bueno, que quede bien centrado en vertical y en horizontal. Nosotros podemos poner pues Ingeniería Agronómica, Universidad de Zaragoza, o yo qué sé, cualquier cosa. En la parte de abajo, porque la parte de arriba, esto va a ser igual si tuvierais que hacer un TFG, un proyecto final de carrera, va a ser igual para todos los planos, ¿no? La parte de abajo no. La parte izquierda tenemos que poner, hemos dicho quién soy, dónde estoy, qué hago, pues el nombre del plano, que sea claro. Entonces los planos pues también tendrán un nombre más corto, más largo, pero con letra grande que llene ese recuadro nos tiene que dar la primera bofetada, el primer vistazo, ¿no? Que no haya duda sobre cuál es el contenido del plano. Y en la parte derecha, pues como poco podéis poner la fecha, obligatorio el número del plano, y lo de siempre obligatorio la escala obligatorio, la que sea. Vale. Bueno, nosotros vamos a manejar sistema diédrico, pero que sepáis que aunque las piezas que tomaremos como ejemplo van a venir en un sistema de perspectiva, pues no las vamos a trabajar, porque lo mismo que posteriormente veremos en sistema diédrico, que si rectas, planos, abatimientos, perpendicularidad, paralelismo, medir sobre un plano oblicuo, eso lo mismo está en sistemas de axonometría ortogonal, axonometría oblicua, ¿no? Entonces, bueno, se suele hablar del sistema isométrico, donde veréis piezas con los tres ejes del triedro euclidio, ¿no? Y los ejes están dibujados a 120 grados cada uno. En teoría habría una reducción pues un poquito más grande, del 81% en todos los ejes, pero en la práctica no se aplica. Otra forma de perspectiva sería la perspectiva caballera o militar, ¿no? Porque en tiempos pues cuando se hacían planos de fortalezas, de ciudades, se utilizaba esta perspectiva, ¿no? Donde se pone los ejes del triedro de esta manera, de manera que los ejes Z y están a 90 grados y no hay reducción, por tanto, ni en Z ni en Y, y el eje X se suele disponer a 45 grados, de los dos. En este caso, de todas las axonometrías oblicuas, se utiliza la que reduce las dimensiones en X en 0,5. ¿Vale? Venga.